Audiencia, saludos para ustedes. Un gusto y un placer como siempre. Vamos a tener un diálogo con un distinguido ciudadano ecuatoriano, ciudadano armado, general de la República. Lo conocí al general Juan Méndez en la escuela militar, un año más alto que yo, pero era la generación de los militares de Carlomagno Andrade, de Miguel Iturralde, de Juan Donoso, militares institucionalistas que nos dieron la gloria definitiva del CENEPA. Yo he perdido de vista de cómo esté ahora la composición, eh, especialmente cultural, de nuestras Fuerzas Armadas. Veo con susto que allí se politizan las cosas. Por ejemplo, acaba de ser detenido el ascenso del general José Gallardo Cardona, primera antigüedad, por dar paso al siguiente. Y el siguiente fue un general de brigada ascendido por el Ministerio de Defensa. Cuando el ascenso se produce por el ministerio, los generales no ascienden a división. Pero bueno, ahora creo que desde afuera hacemos con nuestro ejército lo que, comillas, nos da la gana. Pero bueno, aquí lo importante es Juan Méndez, el general Juan Méndez, que está presentando su libro Crimen y Honor. Crimen y Honor. Con Juan tenemos una antigua amistad y no la vamos a ocultar. Juan, te doy una cordial bienvenida. Te felicito por la hechura de este libro. Sé que lo vas a presentar en el Círculo Militar. Adelante. Gracias, Marcelo. Buenos días a tu teleaudiencia y gracias por la invitación. Así es, tú estás topando un punto que es el producto de la infiltración que hemos tenido y la destrucción que quiso hacerse a las Fuerzas Armadas en el gobierno de tan nefasta recordación como es el gobierno del sátrapa ladrón de que estuvo 10 años en Carondelet. El país debe conocer y debe aprender de esto, de dónde viene esta amenaza, porque mira, yo quiero partir de una premisa fundamental que consta en el libro indudablemente. El pueblo ecuatoriano, quizás en su 97%, no conoce de esta amenaza letal llamada el Foro de Sao Paulo. Y por eso a lo mejor se explica algo o bastante de la indolencia y el queme-importismo del pueblo ecuatoriano frente a esta amenaza criminal que si tú miras y el pueblo ecuatoriano mira, el mapa de Latinoamérica está pintado de rojo y solamente hay 3 lunares que son el Ecuador, Paraguay y Uruguay que no están pintados de rojo. Entonces la embestida a posteriori va a ser gravísima contra estos países. Naturalmente el Foro Sao Paulo no es sino una organización delincuencial castrochavista compuesta por todos los países comunistas de Iberoamérica, más las organizaciones guerrilleras como las FARC, sus disidencias, el Ejército de Liberación Nacional y otros criminales, el narcotráfico, el sicariato, el contrabando de armas, etcétera, etcétera, que a través de actos de desestabilización, violencia y miedo quieren alcanzar el poder total del país objetivo, en este caso Ecuador. Entonces, mira, es la amenaza que tenemos hoy y que el pueblo ecuatoriano posiblemente en su 97% lo desconoce. En el libro, pues que su primer título es Crimen, es un crimen lo que hizo el economista Correa y una traición a la patria al destruir no solo al país a través del latrocinio que cometió, sino al infiltrar a sus fuerzas armadas, a la familia y a la religión, que son los 3 pilares de toda sociedad. De tal manera que esta es una amenaza, no es cualquier cosa.
es un organismo criminal internacional que tiene cualquier cantidad de dinero producto de la droga y otros asuntos delincuenciales. De tal manera que yo pienso, y en el libro pues se narra todo lo que hizo, fundamentalmente el crimen que cometió contra Fuerzas Armadas, y honor porque hubieron personal civil, generales, coroneles, capitanes, soldados, sargentos, etcétera, que con honor pues prefirieron pedir la baja a claudicar ante un sátrapa que quería acabar con el honor de las Fuerzas Armadas, muy inteligente y científicamente preparado, de tal manera que esa es la razón de este título, mi querido Marcelo. Señor general Juan Méndez, permíteme acotar sobre lo que acabas de decir con gran verdad. A ver, caído el comunismo en el mundo por su fracaso teórico y práctico, la ex Unión Soviética lo botó al tacho de basura. Los países de Europa de Este lo botaron a las quebradas del comunismo. Yugoslavia igual. La China continental ya no es comunista, es un país capitalista y una potencia. Tienen un régimen autoritario, que eso es otra cosa. En Latinoamérica se les irritó el enojo, el fracaso, y fundaron en el año 90-92 el Foro de Sao Paulo, que es una cofradía delincuencial, como tú bien has dicho, criminal, que trata a largo plazo, a mediano plazo, de constituir a América Latina, en una especie de nueva Unión Soviética, organizada por soviets, o sea, por células aparentemente populares, que en el fondo no eran sino obedientes a camarillas de vivos delincuentes y ladrones. En eso están. Y voy a decirte algo que conozco de buena fuente. Yo, perdóname la primera persona, Juan, también estoy asombrado de cierta indolencia que mi importismo abulia del pueblo ecuatoriano frente al latrocinio. Correa se metió al bolsillo él y sus compinches 70,000 millones de dólares. Pero sabes una cosa, Juan, una vez que llegan al poder, del primer poder del que se hacen es del sistema electoral. Y allí está la razón de por qué los Kirchner repiten y repiten, por qué Chávez y Maduro repite y repite, por qué ha vuelto Lula da Silva en el Brasil, por qué sigue dominando la escena Bolivia con Evo Morales, por qué está AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en México, por el fraude electoral que ahora es un fraude electrónico. Aquí nos hemos cansado de exponer el mecanismo con el cual un chip se cambia y la votación se pone como a ellos les da la gana. Las últimas elecciones locales en el Ecuador, elecciones municipales, gobiernos provinciales, fueron producto de fraude, Juan, fraude. Y la primera cosa que tengan que hacer un nuevo intento de democracia es volver pues al conteo manual. Así es, confiable, demorado, pero confiable. Hoy el enemigo número uno de la democracia se llama fraude electoral, Juan Méndez. Así es, mi querido Marcelo, tú estás muy claro y eso debe tenerlo el pueblo ecuatoriano. Mira, se han hecho muchos intentos de demostrar este fraude. ¿Qué es lo que hace el Foro de Sao Paulo? ¿Por qué está llegando al poder? Por dos cosas fundamentales que ha planificado y ha organizado. La primera es la infiltración cultural. Ahora ya no tenemos guerrilleros en las montañas ni subversivos en las diferentes formas de la guerrilla rural o urbana, pero tenemos la infiltración cultural, que es lo más grave, y en el libro narramos cómo se ha infiltrado. Solo tú piensa la cantidad de libros que en el tiempo el señor Correa se dieron a los colegios y escuelas
de nuestros hijos y que muchos de ellos todavía subsisten. En el ámbito militar se cambió los pensum de estudios de los cursos desde soldados hasta generales. Entonces, mira, esa es un arma, la infiltración cultural. Y la segunda es la que tú manifiestas con toda claridad, el fraude científico y mañosamente trabajado a través de pagos millonarios para gente especializada en lo que es la nueva era digital. De tal manera que eso es lo simple, pero el pueblo no lo sabe y no lo entiende. De tal manera que esas son las dos armas que están utilizando. Tú ya no encuentras ahora al guerrillero de las montañas, no. Ahora es la infiltración velada, mañosa, cultural y también naturalmente acompañada de todo lo que es educación para cambiar la mentalidad, que es la base de todos los sistemas totalitarios que han habido en el mundo y que tú muy bien y con sapiencia lo sabes. Pero mira cómo está trabajando o cómo trabaja este foro de Sao Paulo. El señor Correa es un simple títere y los actuales alcaldes, prefectos y demás autoridades que mañosamente han sido elegidos no son sino tontos útiles que a partir de lo que toman el poder tendrán que someterse a los mandatos exteriores que vendrán a ellos. Ellos son simples títeres y eso es lo que no se dan cuenta y le están llevando al país a un despeñadero peligrosísimo que si el pueblo ecuatoriano y sus fuerzas armadas no toman las cartas respectivas, esto va a ser muy grave y no estamos lejos de convertirnos en una futura Venezuela o en una futura Nicaragua. Mira, y si tú analizas los países de Latinoamérica, las olas de violencia, aquí en el Ecuador 2019 y la del 2020, Chile, Colombia, ¿cómo está ahora Colombia? Mira, con el trotskista de Lula, volvió al poder un delincuente, como tú muy bien lo manifiestas, manipulando, porque se lo puede manipular y así lo están haciendo. Pero ¿a través de qué? ¿Cuáles son las herramientas, mi querido Marcelo? Muy simple. Han manoseado las 4 palabras que realmente están enraizadas en la mente y en el alma de todo ser humano y fundamentalmente de los ecuatorianos. La Constitución, la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión, como dicen en los ejes operativos del Foro Sao Paulo, son las 4 mejores herramientas para alcanzar el poder en un país manejadas adecuadamente. Y mira, los candados, las trabas que existen en las leyes. Es materialmente imposible que un presidente pueda alcanzar sus objetivos para el bien del pueblo con esa clase de candados y amarras mañosas que tenemos hoy día. Pues mira tú, ¿dónde están los sátrapas que robaron al país? Fuera del país. ¿En dónde están? En México, porque ahí tienen cabida. ¿En dónde más están? En Venezuela, porque ahí tienen cabida. Yo hago un llamado a Fuerzas Armadas y al pueblo ecuatoriano y fundamentalmente a aquellos que han sido elegidos por un partido político que es esclavo de una organización internacional para que tomen muy en cuenta. Mira en Quito, ¿qué va a pasar en Quito? El señor Pavel Muñoz y tienen que decirle al pueblo ecuatoriano con nombre y apellido que dé cuentas de su paso por los diferentes ministerios y trabajos. Al señor de Guayaquil igual y a todos aquellos que estén muy atentos si no lo saben, que más tarde van a ser exigidos que cumplan con lo que dicen los organismos internacionales, especialmente el Foro de Sao Paulo. Penetración ideológica. Y esto es un diseño inteligente, astuto, cuasi científico, pero no es de Correa, ni es de Maduro, ni es de Chávez, ni es de los Kirchner, ni es de Ortega en Nicaragua, porque son
una comparsa de imbéciles. Eso es lo que son. Esto está diseñado, fue diseñado en la Unión Soviética y puesto en práctica durante casi 7 décadas en Cuba. O sea, es un programa de la toma ideológica. Mira tú, hoy en escuelas y colegios todavía hay textos aprobados por la actual ministra de Educación, María Brown, que fue subsecretaria de Correa y que bendijo todos esos textos donde se hablan maravillas del comunismo y del propio Correa. Eso es penetración ideológica, Juan. Así es, Marcelo. ¿Y qué es la pregunta grave? Es, ¿qué se ha hecho al respecto para neutralizar ese grave problema? Nos están dividiendo a través de la penetración ideológica y lo grave, lo gravísimo es la indolencia en la que está cayendo el pueblo. Lamentablemente no conocen de esta amenaza terrible. Y mira tú para que entiendan, todo lo que arrasan con un país son para los 4 o 5 delincuentes vivos como los que están ecuatorianos traidores a la patria que están fuera del país. Para eso, y fundamentalmente para que pueda sobrevivir ese país parásito llamado Cuba, que estuvo acostumbrado a que le protege y le dé el dinero la Unión Soviética, la misma que al desaparecer, ¿quién le está manteniendo ahora? El Foro de Sao Paulo. Por eso es la situación castro-chavista. Y el narcotráfico. Indudable, ese es ellos buscan todo el abastecimiento, la logística de la delincuencia, el narcotráfico, la trata de blancas, el contrabando de armas, todo eso. Por eso tienen millones de plata para seguir corrompiendo y queriendo alcanzar una utopía llamada la Unión de Repúblicas Socialistas Iberoamericanas. Ese es el nombre rimbombante que quieren alcanzar, emulando a la vieja Unión Soviética. Entonces yo pregunto a los ecuatorianos, digo, ¿y qué piensan estos ecuatorianos que están al servicio de estos sátrapas, porque son simples marionetas? ¿Qué piensan del país que les vio nacer? ¿Qué piensan? Yo estimo y creo que en algún momento tendrán que reaccionar y el pueblo tendrá que reaccionar. Yo lo veo con mucho agrado la reacción de los militares en servicio pasivo de Colombia. Es un ejemplo, porque definitivamente salen a defender ¿a quién? A su bandera y a su pueblo. Juan, así es. Quiero decir algo cortito antes de preguntarte los pormenores de la presentación de tu libro. Mira, está tan podrida la democracia, el sistema institucional en el Ecuador, que un solo hombre, un solo presidente, una sola voluntad, nada o menos que nada puede hacer. Esto tiene que resolverse con un gobierno cívico, de una junta civil apoyada por nuestro ejército, como en 1925 la Revolución Juliana y un grupo de coroneles y un grupo de generales del ejército ecuatoriano que promovió la subida al poder del doctor Isidro Ayora. Esto en democracia, Juan, no se cura. Así es. Lamentablemente, esto ha sido la palabra democracia, constitución, derechos humanos y libertad de expresión, ha sido tan mañosamente y científicamente confeccionado para que el pueblo esté narcotizado por estas 4 palabras. Y debemos darnos cuenta que eso es lo que está pasando. ¿Y cómo lo hacen? A través de campañas de propaganda de todos los días. Acuérdate tú las sabatinas, acuérdate o mira lo que está haciendo el señor López Obrador en México. Es decir, mira lo que está haciendo el señor Petro. Es decir, mira, eso obedece a una planificación única. El pueblo tiene que darse cuenta que estamos frente a una planificación maquiavélica que va a acabar con el país, indudablemente. Perversa. Bien, hablemos de tu libro. ¿Qué día presentas en el Salón Zamora del Círculo Militar? Tenemos medio minuto para eso, Juan Méndez.
Bueno, el libro va a ser presentado el 25 de mayo a las 18 horas en el Círculo Militar, pues para todos los que quieran asistir, y en el cual pues se narra todo las artimañas y todo el ataque brutal que sufrieron las Fuerzas Armadas en todos sus campos, en el campo de personal, de inteligencia. Se suprimieron juzgados militares, se suprimió el Código Penal Militar que tanta falta hace para poner en el puesto a aquellos que están pensando en traicionar a su uniforme y a su patria. De tal manera que ahí vamos a explicar, y en el libro hace conocer todas estas artimañas, porque nos falta mucho conocimiento, especialmente a la tropa y oficiales jóvenes que tienen que saber el peligro en el que se encuentran las mismas. ¿A qué hora se presenta tu libro, general Juan Méndez? A partir de las 18 horas, mi querido Marcelo. Gracias, el general Juan Méndez, con su libro Crimen y Honor. Muy amable, Juan. Y vamos adelante porque la patria no va a desaparecer. Gracias. Gracias a ti.